Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente al espacio ACOM, al espacio de acción y comunicación de Oriente Medio y como siempre, o como últimamente mejor dicho, con Juan Hernández. ¿Qué tal, Juan? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, como hacemos una comunicación solo cada 2 semanas, a veces los temas no son de las últimas horas o minutos, pero sí de los últimos días. Y algo que ha pasado, que ha generado mucho revuelo en los últimos días, ha sido el famoso encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en el Vaticano, con una frase que ha tenido distintas lecturas o traducciones relacionadas con el ángel de la paz, pero queremos ver un poquito más allá, ver las relaciones que está teniendo el Vaticano como representante del mundo católico, de una parte muy importante del mundo cristiano, primero en el reconocimiento del Estado palestino y segundo en la situación de los cristianos en general en el Oriente Próximo, ¿no? Sí, efectivamente, hay dos tesituras a valorar, como tú muy bien has indicado. En primera instancia, pues el papel de portavoz y altavoz, ¿no? Las dos facetas que tiene el Vaticano en la búsqueda de la paz, que es un cometido, lógicamente, que tienen que darse todas las mañanas, como aquel que dice. Y otro es la defensa del propio rebaño, ¿no? Si aplicamos un criterio corporativista, pues bueno, la religión católica, o en concreto los cristianos, pues sufren una situación dramática en el entorno del Oriente Próximo, y ahí el Papa pues también tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Y tiene que medir muy bien los pasos que tiene que tomar en defensa de la prole propia, del rebaño propio, ¿no? En cuanto al reconocimiento del Estado de Palestina, bueno, nosotros, como tantos, como bien has mencionado, pues hay muchas interpretaciones. Consideramos que seguramente eso ha sido algo apresurado, aventurado, y que ha puesto en riesgo la propia pervivencia física, es duro decirlo, de comunidades cristianas en la zona, porque a cambio de un gesto de buenismo, pues se ha olvidado la segunda parte de esta ecuación, que son los cristianos que viven en zona palestina, en Belén, etcétera, pero alrededor también, ¿no? Donde están siendo pues minados, ¿no? De forma criminal por grupos armados que ya conocemos, ¿no? Sí, pero el reconocimiento al Estado palestino se había dado ya en el 2012, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, y lo único que vamos reiterando este tipo de sentencia, ¿no? Que parece que hay que hacer un acto de fe cada X tiempo respecto al Estado palestino, como si fuese un mantra que por repetirse va a surtir efecto. Bueno, surtirá efecto cuando el lado palestino cumpla la parte de las tareas que se le encomiendan y que vulnera sistemáticamente, ¿no? Entonces, estos brindis al sol permanentes del Vaticano, que anhelan la paz y logran otra cosa, y además acompañado de unas definiciones son un poco cochambrosas, ¿no? Ángel de la paz, llamar ángel de la paz a Mahmoud Abbas, bueno, pues es como, no sé, entregarle un premio de juego limpio a Pepe, el defensa del Real Madrid, ¿no? Voy a utilizar algo castizo, algo de la calle, pero, hombre, resulta cuanto menos sonrojante, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, la relación del Papa con el tema no solo palestino, sino con el tema musulmán, es un poco ambivalente. Yo recuerdo que cuando fueron los atentados contra Charlie Hebdo y estos atentados en enero en Europa, pues la respuesta hubo algo así como diciendo, bueno, si a ti te mentan a tu madre, pues es lógico que le des un coscorrón a alguien. Era una situación un poco exótica. Sí, porque
se transgrede pues una frontera que es que pertenece al campo ecuménico, ¿no? Entiendo que todas las religiones tienen que establecer puentes en común y no dejar de establecer un lenguaje vehicular entre todas, ¿no? A este tipo de declaraciones que, si no de facto están legitimando este tipo de actividad terrorista, pues por debajo al final no deja de ser un discurso que no ayuda, ¿no? Desde luego a disuadir de que mañana un absoluto tarado decida repetir este tipo de atentados terroristas. No sabemos, porque siempre tenemos que andar con una mano con delante y detrás con el Vaticano, si esto es una cuestión filosófica, meramente filosófica, una actitud, una pose, o realmente hay algo peor detrás de todo esto, que es una convicción de en este caso, y lo voy a decir claramente, es poner a Israel y en detrimento de la comunidad musulmana, que parece que suscita más afectos en la curia que el Estado judío. Uh-huh. De todas maneras, la relación del Vaticano con el mundo de Medio Oriente, aún fuera de estos últimos compases relacionados directamente con la matanza de Daesh, del Estado Islámico, las decapitaciones y cosas así tan visuales, pero el proceso de castigo a las minorías cristianas en Oriente Medio es un proceso muy largo que lleva un siglo, y yo no recuerdo que el Vaticano se haya pronunciado sobre ese tema, ¿no? Sí, efectivamente, es una miopía, más que miopía, ceguera constante del Vaticano respecto a esta situación de los cristianos, ¿no? Pero entiendo que ahora mismo, un momento en el que hay que dar un impulso a determinados procesos, no es una situación similar a la que pudo acontecer hace 100 años. El Vaticano dispone de herramientas informativas, herramientas pedagógicas, y para con el exterior y para consigo mismo, ¿no? Para poder abordar estos temas de una manera diferente, porque es una auténtica vergüenza. Siempre lo llevo al tema israelí, ¿vale? Porque, es el cometido de nuestra asociación, pero desde los acuerdos de Oslo, las comunidades cristianas han descendido de una forma dramática en Ramallah, en Belén, por ejemplo, en el que se les ha minado de una forma deliberada y sistemática, ¿no? ¿Por qué no lo ven? No les interesa verlo, no interesa denunciarlo, y al final Israel está suponiendo el último refugio para los cristianos en la zona. Entonces, por simple corporativismo tendría que tener otra actitud el Papa como cabeza visible del Vaticano en todo esta historia. Uh-huh. Bueno, al respecto creo que anda circulando por las redes sociales una carta de protesta de alguien de una comunidad judía de Venezuela respecto a un programa cristiano de la televisión española, justamente creo que se llama Pueblo de Dios, que se emite los domingos por la mañana, y que habían hecho un reportaje con gente de Belén, justamente, en lo que parecía que era todo lo contrario, que la gente de Belén decía que el único problema eran los israelíes, ¿no? Cosa que llamaba mucho la atención, y por supuesto no entrevistaban a ningún israelí o ningún otro factor fuera del control de la zona de control de la autoridad palestina. Bueno, lo extraño ya es paradójico que hubiesen encontrado algún cristiano en Belén, ¿no? Dadas las cifras demográficas, cómo han girado radicalmente en los últimos 20 años, ¿no? De un 90% de población cristiana a solamente un 10% musulmana, y ahora es justamente lo contrario, uh-huh, en el que se han ensanchado de una forma artificial fronteras, han traído gente de ciudades lejanas de Belén. Entonces, que hagan un programa, Pueblo de Dios en este caso, y consigan cristianos en Belén, empieza a ser una novedad. Uh-huh. Bueno, no sé, Juan, si quieres agregar algo de momento.
No, bueno, en principio siempre hemos también abordado la política española, pero bueno, de momento vamos a ser cautos con los resultados que ha habido, en el que, bueno, vamos a ir valorando poco a poco cómo se desarrolla todo y bueno, esperemos que seguramente va bien. Seguramente en la próxima comunicación dentro de 2 semanas tendremos un poco más claro qué es lo que ha pasado, porque tenemos los resultados numéricos, pero lo que no se sabe muy bien es qué es lo que va a pasar con esto y cómo esto puede llegar a afectar a las relaciones de España con las comunidades judías y con Israel, ¿no? Así que de esto seguramente hablaremos en próximas entregas. Muchas gracias de momento, Juan Hernández de Acción y Comunicación de Oriente Medio, por habernos atendido.